Buenos días compañeros, el día de hoy vamos a dar respuesta a la evaluación número 2 planteada por el doctor. La primera pregunta es la siguiente: ¿cuál es el trámite que siguió el caso Keiko Fujimori? Bueno, este caso se inicia una vez emitida la disposición de apertura de diligencias preliminares que se dio el 8 de marzo del 2016, en la cual se establece un plazo de 60 días para la realización de esta subetapa. Posterior a esto, la Fiscalía emite una segunda disposición el día 20 de mayo del 2016, en la cual establece una prórroga de 60 días más. Una vez transcurrido este lapso de tiempo, la defensa solicita un control de plazos, haciendo de conocimiento esto a la Fiscalía, obteniendo como respuesta la disposición número 13, en la cual la Fiscalía establece este caso en concreto como uno de criminalidad organizada, cosa distinta a lo expresado en la disposición número 1. Pregunta número 2. ¿Cuál fue la posición de la defensa y sus argumentos? Bueno, la defensa alega que el tiempo transcurrido tomando en cuenta el inicio de este caso en concreto ha sido más que suficiente para la realización de actos que contribuyan a esta subetapa de diligencias preliminares, tomando en cuenta que en la primera disposición se establece como actos objeto de investigación dos en concreto. Primero, la realización de cócteles y segundo, la vinculación del partido político con el Instituto Liberty. Por lo cual, tomando en cuenta lo que alega la Fiscalía de ser necesario un plazo de 36 meses para la realización de esta subetapa de diligencias preliminares, se considera innecesario, dado que los aptos objetos de investigación no requerirían de tanto tiempo para la realización de esta subetapa. La tercera pregunta es: ¿cuál es la posición de la Fiscalía y sus argumentos? Bueno, la Fiscalía básicamente alega que la calificación de este caso en concreto como uno de crimen organizado no emana solamente de la Fiscalía, sino que ellos se remiten a lo que la Sala Penal de Apelaciones en una resolución establece, considerando o calificando este caso como uno de criminalidad organizada. Cuarta pregunta: si hubiese sido juez, ¿cuál hubiese sido su posición al resolver? Mi posición hubiera sido dar por concluida la subetapa de diligencias preliminares, dado que, como alegó la defensa, todos los actos que podrían llevarse a cabo en esta subetapa se realizaron, considerando asimismo innecesario el lapso de 36 meses para esta subetapa de diligencias preliminares. Y con respecto a lo alegado por Fiscalía, en la cual ésta remite el calificativo del caso de criminalidad organizada, por lo que dispuso la Sala Penal de Apelaciones en una resolución, vemos que la disposición número 13, en la cual la Fiscalía establece que este caso será visto como un caso de crimen organizado, tiene una fecha anterior a la resolución a la cual se remite Fiscalía como fundamento para que haya calificado este caso en concreto como uno de criminalidad organizada. La quinta pregunta: ¿qué es tutela de derechos? ¿Cuáles son sus requisitos de procedencia y qué derechos recoge? Bueno, la tutela de derechos debe verse como un mecanismo orientado a la defensa de derechos. Con respecto a sus requisitos de procedencia, debemos traer a colación el carácter subsidiario que tiene este mecanismo. Con esto quiero decir que, habiendo un mecanismo por el cual podemos defender estos derechos, deberíamos acudir en principio a estos. En caso de haber una ausencia de mecanismos por los cuales podemos proteger nuestros derechos fundamentales, recién ahí sería pertinente el acudir a este mecanismo de tutela de derechos. ¿Qué derechos recoge? Bueno, aquí hay una controversia, dado que en el inciso 2 del artículo 71 se establecen de manera muy limitada algunos, o muy exacta, algunos derechos que serían protegidos por esta tutela, pero no se tiene en cuenta que el inciso número 4 está justamente para ver el carácter garantista que tiene este mecanismo. Entiéndase que este mecanismo de tutela de derechos no se debe limitar al inciso número 2 del artículo 71, sino que debe entenderse como un mecanismo mediante el cual podemos proteger todos nuestros derechos. ¿Qué sostuvo la defensa del presidente Pedro Pablo Kuczynski, del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en la audiencia vista en clase?
Bueno, justamente la defensa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski sostuvo esto que he dicho anteriormente, que la interpretación del artículo 71 no debe limitarse a lo expuesto o a los derechos expuestos en el artículo 71, sino que tenemos que tener en cuenta que el artículo 74 justamente está en salvaguarda de todos nuestros derechos, entendiendo que esta tutela de derechos no debe limitarse a los del inciso 2, sino verse como un mecanismo mediante el cual podemos garantizar todos nuestros derechos. Y por último, si usted hubiese sido juez, ¿cuál hubiera sido su decisión? Bueno, mi decisión hubiera sido revocar la resolución de primera instancia y así reconociendo que este mecanismo de tutela de derechos no debe limitarse a los dispuestos en el inciso número 2 del artículo 71 del Código Procesal, sino que debemos orientarnos a un sistema garantista. Entiéndase que debe orientarse cada vez el derecho al reconocimiento del derecho, más no a las limitaciones de los mismos, por lo cual estaría en total acuerdo con la defensa al plantear una interpretación sistemática, más no una restrictiva, con respecto a este mecanismo de la tutela de derechos, entendiendo que con este mecanismo podríamos tutelar todos los derechos y no limitarnos solo a los que establece el inciso 2 del artículo 71 del Código Procesal Penal. Eso es todo.